Un saludo fraterno para todos ustedes, queridos hermanos, en este martes santo de nuestra Semana Mayor. Aprovechemos este tiempo fuerte para vivir la cercanía de Dios, la misericordia de Dios y sobre todo responderle a Él con un espíritu de conversión. Que esos sean nuestros propósitos para esta Semana Santa. Dispongámonos entonces, hermanos, a participar de la escucha del Evangelio de este día tomado según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: «Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar». Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: «¿De quién lo dice?». Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: «Señor, ¿quién es?». Le contestó Jesús: «Aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar». Mojó el pan y se lo dio a Judas, el hijo de Simón el Iscariote. Y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: «Lo que tienes que hacer, hazlo pronto». Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: «Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes, me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se los digo a ustedes ahora: a donde yo voy, ustedes no pueden ir». Simón Pedro le dijo: «Señor, ¿a dónde vas?». Jesús le respondió: «A donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde». Pedro replicó: «Señor, ¿y por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti». Jesús le contestó: «¿Con qué darás tú la vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Estamos en torno a este martes santo, celebración fuerte de nuestra vida cristiana, la Semana Mayor. Y Jesús nos presenta ahora esta trama, 2 tipos de traiciones que experimenta de sus mismos apóstoles. Primera enseñanza para nosotros, hermanos: estar cerca de Jesús no significa garantía de fidelidad. Y esto va para nosotros, cristianos, que luchamos por estar un poco más cerca de Jesús. Esto no es garantía de salvación. Jesús mismo lo acaba de plantear en el Evangelio según San Juan. Aquellos que habían compartido con Jesús toda su vida, la vida pública de Jesús estamos hablando, los milagros de Jesús, las curaciones, las predicaciones, y ahora pues le sucede esta situación puramente humana, tentación en la que caen del demonio. Primera enseñanza, hermanos: estar cerca de Jesús no es garantía de fidelidad, mucho menos de salvación. Claro, es una condición necesaria y Jesús la pide tanto. Pero, hermanos, la importancia es cómo se vive esa cercanía de Jesús. Y segundo, hermanos, lo importante no es caer, sino levantarse. El mismo texto de este día nos ha presentado ahora 2 imágenes muy concretas, la de Judas y la de Pedro. 2 personajes que traicionaron a Jesús, ciertamente. Judas entregándolo a los fariseos, a los sumos sacerdotes, y Pedro negándolo ante aquella multitud. Lo importante de esto, hermanos, no es quién negó y quién no, sino más bien quién supo levantarse de su pecado. Naturalmente comprenderemos más adelante en la Sagrada Escritura que Pedro supo pedir perdón y supo llorar su pecado y supo arrepentirse.
De lo contrario, Judas no tuvo esa capacidad. Por eso, hermanos, también nosotros llamados a vivir esa capacidad de levantarnos de tantas traiciones que cometemos frente a Dios y para Dios y con Dios y contra Dios. Que esa sea hoy, hermanos, nuestro propósito. Seguramente le hemos fallado, lo hemos traicionado alguna vez con nuestro pecado, con nuestra desobediencia, pero lo importante, hermanos, no es quedarnos ahí, sino más bien levantarse, llorar nuestro pecado y pedirle perdón a Dios. Que este martes santo, hermanos, sea para reflexionar en nuestra propia vida, en nuestra propia conciencia y en nuestro propio seguimiento del Señor. Que así sea.